¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a este especial Entrevistas Empresas de Valladolid. Esta semana vamos a hablar de empresas familiares, y es que las empresas familiares tienen una serie de ventajas que a la vez también pueden ser consideradas incluso como retos, porque no se pliegan a los cantos de sirena de grandes producciones que pueden exigir las grandes superficies, sino que prefieren una producción, aunque sea más modesta en cantidad, pero siempre de calidad y artesanal. Y esas producciones artesanales también son un reto porque tienen que mantener, conforme pasen los años y las generaciones, unos estándares de calidad que no siempre el paso del tiempo hace posible. Pero esta semana tenemos un ejemplo que nació en la década de los 50 y que incluso ahora gana premios internacionales. Con nosotros esta semana tenemos a Quesos Campoveja. A Jesús Saz, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Jesús, vamos a enfocar desde el principio de los tiempos, como se suele decir. Nos vamos a situar en la década de los 50. Tenemos al abuelo de la familia, a Félix, que comienza a vender quesos en Barcelona a través del tío Luis. Efectivamente. Unos quesos que producían los ganaderos de la zona, pero en ese momento el tío Luis le hizo una pregunta que quizá cambió el rumbo de los acontecimientos. Vamos a enfocarlos, cuéntanoslo un poquito. Sí, es cierto, ¿no? Empezaban los años 50 y nosotros comercializábamos los quesos en Barcelona porque tenía un tío abuelo, llamado Luis, que se dedicaba a ello ahí en el centro de la ciudad. Y entonces lo que hacía mi abuelo era ir a cada ganadero cercano y cogerle pues el quesito, los tres quesitos que cada uno elaboraba, porque tenía unas pocas ovejas, y entonces elaboraba un poquito y lo recogía todo ello y lo enviaba a Barcelona. Entonces fue en el año 52 cuando le dijo mi tío Luis a mi abuelo: tenemos un problema, y es que cada queso es distinto. Claro, cada uno lo había hecho uno y cada queso es distinto. Y entonces cuando surgió la idea de unificar haciendo el queso mi abuelo. Es decir, no depender de terceros. Estamos hablando de la comarca de Serrada, municipios del entorno más o menos, ¿no? Sí, totalmente. Hay que darse cuenta que estamos hablando hace 60 y tantos años, cada pueblo tenía muchos ganaderos, muy pequeñitos, pero muchos ganaderos. Y entonces realmente en cada pueblo se podía coger quesos de 5, 6, 8 ganaderos distintos, cosa que es inviable porque no hay pueblos que ni tienen ganadero casi, pero bueno. Entonces la cosa, Jesús, empezó a ir bien y en el año 69 se decidió instalar una tienda. La quesería. La quesería. La quesería. En el año 69 se abrió, se realizaron las obras de la quesería actual en la que Campoveja elaboramos, aunque ha tenido luego sus ampliaciones y sus modificaciones, pero realmente las instalaciones en las que hoy radicamos son las mismas en las que mi padre y mi tío ya, porque mi abuelo murió joven, mi padre y mi tío fundaron las instalaciones estas y empezaron a elaborar en esas instalaciones en el año 69. La leche que se traía en aquel entonces era leche que se traía de los ganaderos de la zona. Igual que ahora, efectivamente. La diferencia es que es muy curioso porque tenemos cuadernos de recogida de leche, de elaboración, de todo este tipo de años, ¿no? Y cuadernos que se escribían, se llevaba la contabilidad a mano, con letras muy bonitas, muy curioso, muy bonito. Todo diferente al Excel que se puede hacer ahora, ¿verdad? Muy diferente al actual. Y el caso es que tú ves un libro de recogida de leche del año 52, y claro, el nombre de un ganadero, el día, y a lo mejor 12 litros, 14 litros. Y eso era la leche que tenía ganadero, ¿no? Pero como digo, había 50 ganaderos. A día de hoy, nosotros elaboramos el queso con 7 ganaderías, que tenemos ya amistad de toda la vida, y entonces leche siempre muy igual, porque es como nuestras ganaderías, por decirlo así, ¿no? Pues son nuestros 7 ganaderos constantes, habituales de toda la vida, y son 7 que quedan de aquellos 40 o 50, ¿de acuerdo? La gran mayoría, pues una vez que se fueron jubilando, pues el negocio se iba dejando. El que no se ha dejado, evidentemente lo que se ha hecho es más grande. Claro, ahora ya no hay uno que tenga 12 litros en un día, pero son los cambios que hemos tenido, está claro. Jesús, y desde ese punto de partida, desde el que hemos comenzado, el año 52, hasta la actualidad en 2014, ¿qué ha permanecido y qué ha habido que cambiar?
Cambiar muchas cosas, evidentemente. La forma de producción. Hay que darse cuenta que los tiempos cambian, está claro, ¿no? Pero lo que permanece constante es que elaboramos lo que es nuestra línea clásica de producto. Sigue siendo un queso artesano, elaborado con leche cruda de oveja, sin pasteurizar, sin homogenizar. Es decir, lo mismo. Y lo más importante, del año 69, la misma maduración, es decir, la maduración en nuestra cava, sobre tabla de madera, con sus mohos naturales. Realmente es, de hecho, por eso se nos ha incentivado nos surgió la idea y hemos querido apostar por ello de explotarlo turísticamente, porque realmente es ya difícil de ver una quesería donde el queso madure no solo con sus mohos, sino sobre tabla de madera, luego palo de madera, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Y es difícil sucumbir, o fácil, no sé, sucumbir a la tentación de utilizar otros procedimientos para conservar, almacenar. Supongo que se habrán llegado propuestas, ¿no? Sí, por supuesto, pero también, y luego posiblemente hablaremos de cultura de queso, pero también es cierto que se han cometido y se cometen muchas equivocaciones por falta de cultura de queso. Es decir, tú vas a un país eminentemente quesero, como es Francia, país vecino, y es que hay industrias que tienen el queso en tabla de madera. Industrias, o sea, grandes producciones. Correcto. O sea, la tabla es buena, es muy buena, regula la humedad, hace que circulen las esporas de tu moho concreto en el ambiente, etcétera, etcétera. O sea, tienen muchos beneficios. Y sin embargo, aquí, pues en España, en parte porque a veces las legislaciones intentamos ser más papistas que el Papa. En parte porque, claro, es muy trabajoso trabajar con madera, o sea... mantenimiento, proceso de maduración, supongo, no sé si se tardará más. Claro, date cuenta que en el proceso de elaboración, que incluye desde el momento en el que recoge la leche al momento en el que sale el queso, que este es un concepto que yo siempre me empeño en explicar, porque hacer un queso no es elaborarle, tenerle así hecho, recién hecho y decir ya está hecho el queso, no, eso es una parte, y una segunda parte es su afinado. Y entonces en ese afinado, en esa maduración que tú vas a proporcionar a ese queso, le des un afinado distinto a otro, unas condiciones distintas a otros, unos tratamientos distintos a otro, te cambia el producto totalmente. Por lo tanto, el producto acaba cuando el producto sale a la venta. Hasta entonces no. Y entonces, cuando tú estás teniendo un queso que, claro, el queso sigue, si va haciéndose viejo, es porque evapora el agua que sigue teniendo. Y entonces, si tú le tienes sobre tabla de madera, lo que sucede es que también pierde agua por abajo. Claro, se pegaría a la tabla si tú no das la vuelta. Es decir, lo que te requiere la tabla, o cualquier sistema, es dar la vuelta al queso. Uno a uno. Uno a uno, claro. En una tabla tienes que darlo uno a uno. Esto lo hacemos 2 veces a la semana, uno a uno todos los quesos que tenemos. Y a la tabla, al queso y a la tabla. Pues si tú lo pones, das la vuelta y le pones sobre humedad, pues enseguida tiene la humedad el queso, ¿vale? O sea, tienes que hacer un trabajo muy intenso, es muy artesano, pero al final eso merece la pena. Y el problema es que hay veces que ya digo, bien por administración, bien porque es más fácil meterlo en unas cestas de plástico y que le da vuelta a una máquina o lo que sea, pues se tiende a otras cuestiones que muchas veces son errores. Y claro, luego el paladar también lo nota, que todos somos al final exquisitos. Jesús, hemos hablado de queso en general, hemos hablado de un producto artesano, pero vamos a ponerle nombre y apellido a todos los quesos que hacéis. Nosotros hacemos la línea clásica, que es queso castellano, queso artesano, de oveja, leche cruda, ¿de acuerdo? En distintas curaciones. Semicurado, una curación de 3 meses, el curado viejo, que tiene 8 meses, y el añejo, que es más de un año, se comercializa solo en 14, 15 meses. Esa sería la línea clásica. En el año 2007 o 2008, decidimos que hacía falta ir innovando. En plena crisis, innovar. O sea, estamos hablando del año 2008, que ya empezamos a notar los rigores. Claro, pero precisamente por eso. O sea, al final... Y todo es una cuestión un poco de, y voy a hacer otra vez alusión a ello, de cultura y formación de queso. Yo siempre he dicho que en España hay muy poca cultura de queso y eso
se demuestra en el consumo. Consumimos 8 kilos por persona al año. Francia nos triplica, creo. Francia nos triplica. Pero es que ya no hay que irse a Francia, que dice, bueno, es que Francia lo toman de postre todos los días y entonces, claro, es normal. Por cierto, que es una práctica muy buena porque el queso, después de comer, regula el pH de la boca. ¿Ah? Que eso normalmente no se sabe, Pues no. pero es beneficioso, ¿de acuerdo? Bueno, a lo que iba es que ya no hay que irse a Francia. O sea, tú coges la media de la Unión Europea y es que es más del doble que España. Más del doble. Más del doble que España. Entonces, realmente sí que estamos muy atrasados en el consumo de queso. Lo más fácil, normalmente, es achacarlo pues, al consumidor, que es el que no consume. Pero yo creo que de vez en cuando hay que mirarse un poquito el ombligo y decir, bueno, vamos a ver, ¿y por qué? ¿No? Entonces, al final es un conjunto de muchas cosas, pero yo creo que los propios elaboradores tenemos parte de culpa y tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Entonces fue en este planteamiento cuando dijimos, bueno, si se consume poco, si hace falta que se consuma más, es porque hay poca formación. Ajá. Todo el mundo dice, tenemos el mejor queso. Los castellanos, tenemos el mejor queso, porque queso de oveja, leche cruda, no sé qué. Tenemos un queso excepcional. Por supuesto que sí, no lo voy a negar yo. Pero al final, si todos elaboramos un queso muy similar, muy parecido, todos en la misma línea, etcétera, etcétera, no hay variedad. Hacemos que no hay variedad. Y tú entonces, como no hay variedad, pues tu consumo de un producto que es de una única variedad, pues tu consumo es escaso. Ahora bien, si tú tienes cientos y cientos de variedades, al final, entre que comes un poquito de esto, otro poquito de esto, otro poquito de esto, al final consumes más. Y a lo mejor hay que llegar a otros públicos como el joven, no lo sé. Si es sí, el sector de edad que menos consume. Por supuesto que sí. Entonces, al final dices, bueno, vamos a mirarnos un poquito el ombligo, como decía, y vamos a culparnos nosotros mismos de decir, no somos capaces de dar variedad suficiente como para que la gente quiera tener más conocimiento, quiera disfrutar de una diversidad de quesos y entonces al final eso se traduce en consumir más, ¿no? Y tras ese pensamiento pues empieza un poquito el camino hacia los quesos más de autor que denominamos, que son, empezamos con la línea de ahumados y luego hemos desarrollado la línea de CCL, corteza lavada, un tipo de afinado que luego explicaré un poquito, y seguimos. Esto, pararse no. Hay que continuar. Hay que continuar. Pues fíjate, ahora que nos dices de los ahumados, y mi siguiente pregunta es sobre los reconocimientos que ha tenido. Lo decíamos en la introducción del programa. Ha ganado varios premios internacionales en los World Cheese Awards, los premios internacionales del queso, ¿no? El ahumado, el mejor ahumado del mundo en el año 2012, si mal no recuerdo. Fue en 2012, sí. Habéis recibido sobre todo en el año 2011, tengo por aquí, oro al mejor queso de oveja de granja o pequeña quesería en 2011, también bronce en añejo, plata en semicurado. Estamos hablando de años que estamos en plena crisis, estamos hablando de años en los que se produce en España menos que en el resto de otros países europeos, entiendo, y aún así, un queso español, un queso de Valladolid de Serrada, obtiene estos premios. Sí, la calidad no está reñida a la crisis. Todo lo contrario. Yo creo que al final, date cuenta que más una pequeña empresa no es competitiva en economías de escala, en costes, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tu camino tiene que ser la calidad. O sea, y eso lo tuvimos claro nosotros desde el primer momento que nos hicimos cargo de la quesería. En el año 2000 nos tuvimos clarísimo. Claro, los primeros años de estar mis hermanos y yo en ella fueron para continuar en la línea que traían mi padre y mi tío y continuar haciendo un queso de calidad, queso castellano. Pero siempre la línea calidad, no la puedes dejar, ¿vale? Y luego las innovaciones y las diferenciaciones, evidentemente, con la premisa de calidad. Si tú te vas a productos de gama media, nunca vas a lograr nada, porque no eres competitivo en costes. O sea, el queso tuyo es para un consumo de disfrute. Es una etiqueta diferente al consumo, a lo mejor, diario. Bueno, no, aunque pueda ser diario también. Puede ser diario si tú quieres disfrutar diariamente. Claro. ¿Vale? O sea, una cosa no implica la otra, pero en cualquier caso tienes que disfrutar, o sea, es un queso diseñado para disfrutar comiéndole. No es el único, vamos, como muchos otros, es un queso con sabor, es un queso
bueno, con sus características, que luego sí que hablamos de ellas, que hace que sea un queso, bueno, pues de gama alta, ¿de acuerdo? Y entonces en el que vas a disfrutar con él. Que tú quieres disfrutar diariamente y yo encantado de la vida. Perfecto. Cuéntanos esas características, Jesús, ahora que lo lanzas. Mira, pues la línea clásica es un queso, es lo que yo defino siempre un queso castellano. Para mí el queso castellano, y no es porque yo lo diga, sino es porque en los libros, en los relatos que se han encontrado, el queso castellano se le define así, como un queso de oveja y de leche cruda, ¿de acuerdo? Esas son las premisas de un queso castellano. En segundo lugar, es artesano. El que sea artesano tiene dos matices esenciales. Uno es volver a reiterar que es leche cruda, y el segundo es que madure con su moho natural. La maduración con su moho natural, hablando del queso castellano, le confiere sus sabores peculiares. Eso, junto con la leche, que al estar cruda y no estar pasteurizada, no estar sometida a procesos térmicos, no se altera y por lo tanto tiene sus sabores originales. Por lo tanto, tienes los sabores originales de la leche y madurados con su especialidad concreta de esa quesería, que son los mohos que se desarrollan ahí. Por lo tanto, al final consigues un producto diferenciado, único. ¿De acuerdo? Te podrá gustar más o menos que otro, pero será único. No es un proceso hecho en serie, todo igual, al que se le ha quitado los sabores por procedimientos térmicos y les tengas que añadir, al que se le quiten sabores por no dejarle madurar normal y dándole pues, capas de piramicina, que al final es un plástico que impide la salida del moho, etcétera, etcétera. Es decir, tú tienes que irte a una calidad, y una calidad es un producto diferenciado. Al final va a ser tu queso, y quien le coma tiene que saber que está comiendo un queso Campo Oveja y lo tiene que notar y tiene que gustarle o no, pero saber que es ese queso, ¿de acuerdo? Eso en la línea clásica. La línea especial, la línea de autor, los quesos ahumados y especialmente el ahumado curado es un queso muy único. La verdad es que la gente antes de comerle te pregunta, ¿esto es ahumado? ¿Es tipo Idiazábal o es tipo tal? Y bueno, tú cómele. ¿De acuerdo? Al final, cuando la gente lo prueba, siempre saca diferenciación con respecto a un Idiazábal o un queso ahumado, sea el que sea. Y es porque efectivamente, cuando nosotros diseñamos este queso, hicimos bastantes viajes viendo las distintas formas de ahumar, las distintas maderas, los distintos momentos de ahumar, las distintas conservaciones antes y después de ahumar, etcétera, etcétera. Y eso nos llevó a ir haciendo una imagen de lo que nosotros queríamos en función de lo que veíamos que nos gustaba de cada tipo de queso que teníamos, ¿no? Y nos llevó a este queso, al queso ahumado Campo Oveja, que efectivamente en el 2012, en el International Cheese Award, concurso internacional de quesos celebrado en Inglaterra, se alzó como mejor queso ahumado. Con todos estos rasgos que nos has dicho, las premisas a la hora de producir, ¿no da un poco de vértigo salir al exterior? Quiero decir, porque el queso al final es un producto perecedero. Entiendo que requerirá condiciones especiales de transporte. Sí. ¿Es complicado? ¿Dónde exportáis? No es fácil, no es fácil. Al final sucede una cuestión, y es que una empresa es un producto refrigerado, como tú dices, ¿no? Entonces, ir por barco, que es el transporte asequible en precio, no puedes, porque tú no tienes capacidad para llenar un contenedor de queso y enviarlo a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, tú elaboras y preparas un palé de queso, ¿no? O unas cajas o lo que sea. Entonces, claro, grupaje en frío para enviar por transporte marítimo es harto difícil. Hay muy pocas empresas a nivel mundial que te hagan ese grupaje en frío. Entonces, realmente, cuando tú quieres enviarlo, a lo mejor no encuentras para salir en los próximos tiempos, porque se tiene que dar la circunstancia de que determinadas empresas pequeñas tengan que enviar en frío a un destino al que tú vayas que enviar, etcétera. Entonces, al final se complica mucho. La vía, al final, termina siendo para las empresas pequeñas enviar pedidos por avión. Por avión es caro. Entonces, al final, no es ni más ni menos que tu producto, donde vaya a ir, va a ser un producto de muy alta selección. Si aquí ya lo es, en el extranjero aún más. Allí va a ser de muy alta gama, porque a unos costes medianamente o más caros que un producto industrial, digámoslo así, aquí le tienes que añadir unos costes mucho más caros en el transporte.
Partes con muchas desventajas, pero vuelvo a lo mismo. Si tu producto demuestra una calidad, una diferenciación que sea valorada por el consumidor, pues al final tendrá su hueco, que nunca tiene que ser un hueco gigantesco. Somos pequeñas empresas. Con encontrar un pequeño nicho está servido. Y eso es también lo que hace la diferenciación de una producción en serie al final. ¿Y dónde llegáis, Jesús? Pues estamos enviando, aquí en Europa enviamos algo a Inglaterra, sale de vez en cuando, pero no tenemos una continuidad en Francia y Alemania, y fuera estamos enviando a Estados Unidos. Casi nada. Bueno, pequeñas cantidades, insisto, o sea, realmente no es tanto nuestro objetivo, muchas veces es más una satisfacción que el logro, que lo que te aporta realmente la exportación, que para una empresa de un producto delicado que requiere frío en el transporte etcétera, como es la nuestra, el camino de la exportación es un camino posible, pero no es fácil, es la verdad. Vamos a acabar esta entrevista, Jesús, recogiendo un guante que nos lanzabas hace unos minutos, que era la cultura del queso. Nos has hablado un poco de cómo incentivar el consumo. Yo he leído que tenéis varias iniciativas que son innovadoras, creo que se pueden denominar así. Hacéis talleres con niños, estáis metidos en Ruta del Queso, incluso hacéis que la gente pueda ir a la quesería, elaborar su propio queso y recogerlo cuando quiera. ¿Qué réditos os está dando este tipo de iniciativas? Bueno, realmente, como te decía antes, llega un momento en el que dices, hace falta poner nuestro grano de arena a que haya más cultura de queso, ¿no? Bien, a partir de ahí surgen las ideas y surgen las acciones. Empezamos por decir, vale, vamos a empezar nosotros mismos a diferenciar, a sacar productos diferentes. Hablamos de la línea de ahumados, pero podemos hablar del más reciente CCL, Campos de Corteza Lavada, que es un queso afinado, de forma muy especial, con muchos lavados, un proceso, mucho lavado de salmuera en el que vas intentando sacar al exterior el linens, que se denomina, y entonces ir sacando sabores intensos con mucha cremosidad, ¿vale? Un queso muy diferente, queso que, por cierto, en el año 2014, en el International Cheese Award, fue galardonado como mejor queso de pequeña quesería, porque el concepto de artesano es un concepto que en cada zona es distinto, entonces no se puede generalizar, entonces se les denomina de pequeña quesería de oveja, ¿vale? Entonces, como decía, esa es la línea de decir, vamos a ir sacando productos diferenciadores. Otras líneas que a la par vamos sacando es, vamos a montar una tienda en Valladolid. Entonces, que la hemos estado viendo en las imágenes. Fenomenal. Entonces montamos tienda en Valladolid, pero no para vender solo nuestros quesos, sino queremos meter esa cultura de quesos, efectivamente, ¿no? Entonces tenemos quesos, grandes quesos, o sea, quesos buenos, ¿de acuerdo? Que nosotros hemos hecho una selección y dices, vamos a meter buenos quesos, bien sean de Castilla y León, de España o incluso de fuera. Y que la gente aprenda de distintos quesos y sepa valorarlos, ¿no? Porque realmente cuando uno aprecia los quesos, al final es bueno para todos, porque hay más cultura. Entonces, perdón, se abrió esa tienda y estamos funcionando muy bien ahí en el centro de la ciudad, al lado de la Plaza Mayor, ¿vale? Pero sacamos también una serie de iniciativas. Vamos a fomentar el turismo en la propia quesería, ¿no? Hay alguno que lo bautizó del quesoturismo. El quesoturismo. ¿De acuerdo? La cuestión es hacerlo atractivo, es decir, que puedan ir visitas y sea atractiva la visita. Les enseñas cómo se elabora, les enseñas cómo se afina el queso, e incluso diseñamos una sala de catas que todo el mundo que entra directamente va a fotografiar, porque le parece que tienen cosas muy curiosas y enseguida las quiere fotografiar, como por ejemplo los propios asientos son las cántaras en las que antiguamente se recogía la leche, forradas luego como borreguillo de oveja por encima, ¿no? Entonces, bueno, detalles siempre humildes, porque no somos una gran empresa en la que tengamos unos grandes recursos, pero al final la imaginación es más importante que los grandes recursos, ¿no? Bien, y entonces pues desarrollamos ese tipo de excursiones. Lo complementamos dando un paso más con rutas, compaginando con otras queserías, que diseñamos caminos del queso, o con bodegas. Con el vino también, exacto. ¿De acuerdo? O con propios restaurantes. Tú puedas ir, disfrutar de una mañana conociendo el mundo del queso y luego irte a comer. ¿De acuerdo? Lo cual es un buen plan. Y
no quiero dejar sin pasar el tema de los niños. El tema de los niños, que hoy justamente hemos tenido esta mañana, antes de venir aquí, una excursión. Al final es un tema muy bonito, ¿no? Porque que los niños puedan aprender cómo se elabora el queso, e incluso que participen en su elaboración. Ahí es nada. Ahí es nada. Y aprendan. Yo les hago muchas preguntas, me gusta mucho jugar con ellos. Yo tengo 3 niños y entonces pues te gustan, ¿no? Y que aprendan, que lo valoren, que le disfruten el mundo del queso. Creo que es, y el mundo artesano en general, creo que es una buena labor y una buena función, pero a la vez realmente eso tarde o temprano también repercute en tu beneficio. O sea, esos niños también serán mayores en un futuro y siempre el recuerdo lo el buen tendrán recuerdo, de lo que han efectivamente, hecho. y la buena experiencia. Por lo tanto, al final, esto es tú das algo a la sociedad y también recibes de la sociedad. Bueno, y todo este tipo de acciones, pues bueno, evidentemente también preparamos mesas de queso en eventos, o cortador de queso, o bueno, todo lo que sea fomentar la cultura del queso y que ahí esté en medio Campo Oveja, pues son ideas que movemos y que intentamos, unas con más y otras con menos éxito, pero bueno, hay que moverse. Si no lo intentas, nunca se consigue nada. Pues vamos a dejar, señoras y señores, para otra entrevista la pregunta de si alguno de los hijos de Jesús quiere continuar el negocio familiar. Otro día lo haremos. Jesús, muchísimas gracias por habernos explicado lo que es queso Campo Oveja y mucha suerte para los retos que tengáis en el futuro. Muchísimas gracias, un placer. Señoras y señores, un ejemplo, como lo decíamos al principio, una empresa artesana con sello de Valladolid y que está triunfando tanto aquí como fuera. Gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 7 días. Feliz semana.